P. Karuma Baireta. Buenas tardes, estudiantes. P. Puama Baireta. Buenos días, estudiantes. ¿Ya? Ahora vamos a avanzar el verbo tener, ¿ya? Que en guaraní se dice anoi. ¿Ya? Y vamos a conjugar el verbo tener con pronombres personales. Y al final vamos a hacer oraciones del verbo tener con los pronombres personales, los números y el nombre de algunos objetos, de algunas cosas, de algunos animales. Tema número 4, comunidad y sociedad, área guaraní, contenido, verbo tener, ya que es tener es anoi. Glosario. Les voy a decir aquí algunas palabras que al final ustedes van a combinar con las oraciones, ¿ya? Por ejemplo, oreta es plural, ¿ya? Al final de cada oración, cuando son varios animales o objetos, se pone la palabra areta. ¿Ya? Arasa es año. Huicha es grande. Gai es michi. Mita significa gato. Piatiti, triste. Y Erobia, alegre. Aquí, flojo. A ver, ¿cómo se dice el verbo tener? ¿Ya? Tener, anoi. ¿Ya? Entonces, anoi, tengo. Renoi, tienes. Winoi, tiene. Ñanoi, tenemos. Yoginoi, tenemos. Penoi, tienen. Winoi, tienen. Ahora vamos a componer lo que es los pronombres personales con el verbo tener. Aquí, por ejemplo, cheanoi, yo tengo. Derenoi, tú tienes. Haiwinoi, él o ella tiene. Ñande ñanoi, nosotros tenemos. Oren roinoi, nosotros tenemos. Pereta penoi, ustedes tienen. ¿Ya? Jaereta winoi, ellas tienen. Jaereta winoi, ellos tienen. Por ejemplo, acá les voy a dejar unos ejemplos de oraciones. ¿Ya? Dice, yo tengo 7 años. Entonces, guaraní sería cheanoi chiu arasa. ¿Ya? Y otro ejemplo que dice, nosotros tenemos 15 años. Entonces, guaraní sería ñande, ñanoi, pañandepo, pandepo, arasa. Y aquí sería, ella tiene 3 gatitos. ¿Ya? Entonces decimos, haiwinoi, boapi, mitaraireta. ¿Ya? Aquí es, boapi son 3, ¿no? Mita, rai, gatito, ireta es el plural. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con la presentación. El número 5 dice, resuelva las siguientes oraciones utilizando los pronombres personales y el verbo tener. Haga hasta 10 oraciones. ¿Ya? Ustedes me van a completar estos ejemplos. Los estoy dejando. Ustedes van a llegar hasta 10. ¿Ya? Entonces aquí dice, yo estoy grande, nosotros estamos pequeñas, ellos son grandes, tú estás flojo, ustedes tienen 5 gatos. ¿Sí? Entonces llegan hasta 10 oraciones. ¿Me entiendes? Muy bien, ya Soropay.